Capítulo 7, enzimas. Estas son las clases enzimáticas. Si todavía no has visto el video anterior, puedes dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando de las reacciones enzimáticas. La primera clase de las enzimas van a ser las clase 1, son 6 clases por cierto, van a ser llamadas oxidorreductasas. Las oxidorreductasas son aquellas enzimas que van a catalizar reacciones redox. La palabra redox significa red de reducir y ox de oxidar. En videos anteriores estuvimos hablando de esto. Yo les dije que reducir en química significaba ganar y oxidar significaba perder, por lo que este elemento reducción significa que va a ganar y el oxidación significa que va a perder. Ya lo voy a volver a explicar ahorita. En toda reacción redox siempre tiene que haber un aceptor y un dador electrónico. Uno acepta y el otro recibe. Fíjate, en este caso redox, el que oxida pierde y el que reduce gana, porque reducir es ganar y oxidar es perder. Las oxidorreductasas tienen unas subclases y esas subclases son las deshidrogenasas, reductasas, oxidasas, oxigenasas, catalasas y peroxidas. Las funciones son realmente sencillas, son realmente tontas. Las deshidrogenasas se encargan de sustraer hidrógeno, el mismo nombre lo dice, deshidrogenasa, o sea, quitan hidrógenos. Dense cuenta que termina en asa. Las reductasas significa reducir, significa que fijan hidrógenos, o sea, reducen elementos. Reducir es ganar. Fijan hidrógenos, dan hidrógenos. Las oxidasas usan oxígeno como aceptor de hidrógeno. Recuerda que oxidar significa perder. Estas utilizan el oxígeno para que el otro elemento le dé el hidrógeno y de esa manera el elemento se pueda oxidar perdiendo hidrógeno. Las oxigenasas se encargan de oxigenar, por lo que transfieren oxígenos. Las catalasas y peroxidasas se encargan de reducir, de transformar el peróxido de hidrógeno, que es este que está acá, el H2OH, hasta agua y oxígeno. Cada una tiene una característica específica. Las catalasas actúan sobre dos peróxidos de hidrógeno y lo transforman en agua y en un oxígeno molecular. Las peroxidasas actúan sobre un solo peróxido de hidrógeno y generan agua y un oxígeno pero atómico. Para las clasificaciones enzimáticas, además de aprenderse el nombre, además de aprenderse qué hacen y las subclases y lo que hace cada subclase, deben aprenderse la fórmula. La fórmula es algo que siempre preguntan los profesores. Fíjate que aquí tenemos el elemento A, que es el elemento reducido, que se está uniendo al elemento B, que es el elemento oxidado. Al final de la reacción enzimática, de cualquiera de estas que está acá, el elemento A queda oxidado y el elemento B queda reducido. O sea, el elemento A le dio al elemento B algo, puede ser un hidrógeno, un oxígeno, como estuvimos hablando, y de ese modo el elemento A quedó oxidado y el elemento B quedó reducido porque ganó. Recuerden que el concepto reducido y oxidado es diferente de agente reductor y de agente oxidante. El agente reductor es aquel que reduce una molécula a expensas de que él se oxida. Este red es el agente reductor. Este red va a reducir al elemento B a expensas de que él se va a oxidar. Entonces el elemento A reduce al elemento B y para reducirlo obviamente él tiene que oxidar. Entonces A queda oxidada y B queda reducida. Este elemento, repito, le dio al B, por ende es el agente reductor. El agente reductor es aquel que reduce una molécula a expensas de que él mismo se oxida. Ahí está entonces. Esa es la fórmula enzimática para las oxidorreductasas. Catalizan reacciones redox siempre y cuando estén relacionadas con hidrógeno u oxígeno. Aquí vemos una reacción enzimática clásica de oxidorreducción en donde tenemos al etanol, el compuesto etanol, y el compuesto etanol, que en este caso viene siendo el sustrato, este viene siendo la enzima, este viene siendo el producto. La alcohol deshidrogenasa transforma al etanol en acetaldehído. Ese proceso utiliza a un NAD que adivina que está oxidado y sale de la reacción reducido. Aquí están rojos los dos hidrógenos que van a ser transferidos al NAD para que quede como NADH y de ese modo quede el compuesto acetaldehído. Entonces la alcohol deshidrogenasa tiene su sitio activo, recibe al etanol. En ese etanol, para que la alcohol deshidrogenasa pudiera estar activa, requería de un cofactor y ese cofactor es el NAD oxidado. El etanol entonces es transformado en acetaldehído cuando se le quitan dos hidrógenos y se le entregan al NAD oxidado para que quede reducido como NADH más H. Esta reacción enzimática yo la utilizo mucho para contar chistes porque generalmente digo los viernes como que hoy es viernes y la alcohol deshidrogenasa lo sabe. Claro, la alcohol deshidrogenasa va a transformar el etanol en acetaldehído. Es un mal chiste. Este código que está acá arriba que dice 1.1.1 es el código de la enzima. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esto tiene una numeración específica, cada número significa algo y es lo que identifica a cada tipo de enzima. Esta reacción enzimática la habíamos visto antes, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí está recibiendo el NAD-fosfato oxidado, sale reducido y sale el sustrato transformado en 6-fosfogluconato. Ahí está nuevamente la reacción para que la vean. NAD-fosfato ingresa en la reacción, sale reducido y el 6-fosfogluconato, que es el producto, sale de la reacción. Clase 2 o transferasas. Estas enzimas se encargan obviamente de transferir. Las enzimas son muy fáciles, ellas mismas dicen qué es lo que hacen. Transferasas. Hacen transferencias de grupos de átomos de una molécula a otra. Por ejemplo, las subclases son la metiltransferasa. Adivina qué hace. Transfieren grupos metil.
Glucosiltransferasa transfiere en glucosa. Aminotransferasa transfiere en grupos amino. Fosforiltransferasa transfiere en grupos fosfato. Entonces, es la transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra siempre y cuando eso sea aldehídos, fosfatos, acilos y glucósidos. Pero ten cuidado, porque para que sea una transferasa, lo que está transfiriendo tiene necesariamente que ser uno de esos elementos. Si es hidrógeno u oxígeno u electrones, no es una transferasa. Sería una oxidorreductasa. Oxidorreductasa, entonces, es solamente para transferir hidrógeno, oxígeno y electrones. Las transferasas es para transferir todo lo demás. Todos los demás grupos químicos yo los transfiero a través de una transferasa. Aquí vemos la fórmula química. Tengo el elemento A que posee un elemento X. Ese elemento X puede ser un grupo metil, un grupo acetil, un grupo amino, cualquier cantidad de cosas. Va a estar relacionado con el grupo B y al final de la reacción enzimática el grupo A queda sin el elemento y el grupo B queda con el elemento X. Es lo mismo. Este es el agente reductor, este es el agente oxidado. Entonces, el agente reductor es aquel que reduce a una molécula a expensas de que él se oxida. O sea, el elemento A le va a dar la X al elemento B que queda reducido y el A queda oxidado. Es el mismo principio, solo que es diferente porque este es para grupos aldehídos, fosfatos, acilos y glucósidos. El otro era nada más para hidrógenos, oxígenos y electrones. Entonces, mosca con eso. Las transferasas más importantes son las quinasas. Las enzimas quinasas son aquellas que fosforilan, dan grupos fosfatos a ciertos elementos y por ende son los representantes principales de las transferasas. Aquí vemos la misma fórmula otra vez. El elemento A tiene al elemento X, se lo da al B y queda el A oxidado y el B reducido. Aquí encontramos a la hexoquinasa o a la glucoquinasa. Fíjate que tiene su código arriba, dice 2.7.1.2, hablaremos de eso después. Esta enzima se encarga de transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta quinasa, porque dice, fíjate, glucoquinasa o hexoquinasa, en los dos casos son la misma cosa. Glucoquinasa hace referencia a que es en el hígado, la enzima está en el hígado, y hexoquinasa a que está en la musculatura. Fíjate la reacción entonces, fíjate que utiliza magnesio, que sería el cofactor. La glucoquinasa actúa sobre la glucosa, que es el sustrato, y genera el producto, que es la glucosa 6-fosfato. Para eso utiliza su cofactor, que es el magnesio, pero requiere de un ATP. Entonces, de este ATP es de donde ella va a sacar el grupo fosfato que le va a dar a la glucosa en el carbono número 6. Y es allí donde va a formar a la glucosa 6-fosfato. Fue un elemento de transferencia, fue una reacción de transferencia de un grupo fosfato desde un ATP hasta el carbono 6 de la glucosa. Obviamente, como esto es trifosfato, al quitarle uno quedó difosfato y se libera un ADP de la reacción, adenosin difosfato. Entonces estas son las reacciones clásicas de las transferasas. Clase 3 o hidrolasas. Las hidrolasas son aquellas que tienen la capacidad de hidrolizar enlaces. Yo les había dicho anteriormente que hidrólisis significaba ruptura por introducción de una molécula de agua, por lo que aquí está relacionada el agua para poder romper las moléculas. Yo hice un video en donde expliqué la ruptura del enlace glucosídico. Deja una tarjetita arriba para que vayas a verlo y entiendas mejor esta parte. Ve ese video y vas a poder entender esto muchísimo mejor. Voy a hacer la ruptura de enlaces covalentes utilizando agua, sea el enlace un enlace tipo éster, un enlace glucosídico, un enlace peptídico. Las subclases van a ser las esterasas, las glucosidasas, las peptidasas y las fosfatasas. Ejemplos de ellas: peptidasas, lipasas, glucosidasas y fosfolipasas. Aquí tenemos la fórmula, nos dice que el elemento A y B están unidos y que yo le voy a poner agua. Le introduzco agua. Cuando yo veo el resultado, el producto, pues ustedes vienen sobre el sustrato, cuando veo el producto, veo que tengo el elemento A con un OH y al elemento B con un hidrógeno. Eso quiere decir que rompí la molécula de agua y el agua está compuesta por H2O. Tengo entonces el OH y tengo el otro hidrógeno en el compuesto B. Estas son reacciones de pseudo primer orden. Yo todavía no he hablado de las reacciones de pseudo primer orden, lo voy a hacer más adelante. Esta reacción tiene la característica de que utiliza dos sustratos y siempre salen dos productos. Pero cuidado, porque el sustrato es el elemento ya compuesto más el agua, que es el otro tipo de sustrato, y cuando sale de la reacción salen dos compuestos, pero no es el agua el que sale es el compuesto que se va a romper. Voy a poner un ejemplo, un disacario que nosotros conozcamos, la maltosa. La maltosa, supongamos que el elemento A es glucosa y el elemento B es glucosa, esta es la maltosa, y la enzima, obviamente, que va a romper a la maltosa se va a llamar maltasa, porque todas las enzimas terminan en asa. La maltasa va a romper este elemento utilizando agua. ¿Qué va a salir de la molécula? O sea, van a entrar dos sustratos, que son la maltosa y el agua, y va a salir dos productos, pero esos dos productos son la glucosa con su OH de vuelta y la otra glucosa con su hidrógeno de vuelta, que fueron los grupos que ellos donaron para crear ese enlace glucosídico. Por eso te dije que vayas a ver el video en donde expliqué la ruptura del enlace glucosídico. Bien, esa sería la explicación de la hidrolasa. Aquí vemos un enlace peptídico. Fíjense que aquí tenemos C doble enlace O, N hidrógeno, esto es un enlace peptídico, y vemos cómo al introducir una molécula de agua, a cada quien se les devuelve en su grupo químico y quedan dos aminoácidos separados. Esto era un dipéptido y ahora son dos aminoácidos. Aquí vemos nuestro grupo carboxilo con su OH y nuestro grupo amino con su otro hidrógeno. Entonces estas son las enzimas hidrolasas. Ahora vienen
las clase 4, se llaman liasas. Y atención porque son un lío ellas. Las liasas se encargan de la ruptura de enlaces dobles entre dos moléculas por unos mecanismos diferentes a la creación del enlace. Bien sea que eliminen o agreguen dobles enlaces o eliminen o agreguen agua. Esto es difícil de comprender y tratar de analizar esta enzima es bastante complicado. ¿Qué es lo que sucede? Ellas también van a usar agua y también van a romper enlaces. Pero entonces tú dices, bueno, pero si usan agua y rompen enlaces, ¿por qué no son hidrolasas? Porque la característica de ellas es que ellas van a romper dobles enlaces. Ahí está la característica. Las hidrolasas rompen enlaces simples, las liasas rompen enlaces dobles. Al igual que las transferasas también pudieran ser consideradas oxidorreductasas porque también hacen reacciones de oxidorreducción. Solo que para poderlas diferenciar dijimos no, oxidorreductasas nada más hidrógeno y oxígeno. Transferasas todo lo demás que tú quieras transferir. Hidrolasas solamente enlaces simples. Liasas enlaces dobles. Aquí vemos la fórmula de la liasa. Nos dice que el elemento A está unido al elemento B y que tengo el elemento X. Cuando termina la reacción tengo el elemento AXB. Esto es lo más complicado de las liasas y es que tratar de entender que algo se forme por destruirlo es bastante complicado. ¿Cómo es eso? Significa que aquí había un doble enlace y ese enlace se rompió por introducción de una molécula de agua. Cuando yo rompo ese enlace, entonces me queda un enlace simple uniéndome la sustancia A con la sustancia X con la sustancia B. Rompo solo uno de los enlaces y el otro me queda intacto y por ende tengo el elemento AXB. Las subclases de la liasa son las descarboxilasas, las aldolasas, las cetolasas, las hidratasas y las deshidratasas. Vamos a usar este ejemplo para entenderlo mejor. Catalizan la liberación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno sin hidrólisis u oxidación. ¿Cómo es eso? Fíjate que aquí tenemos el fumarato. El fumarato se transforma en malato. Esto es una reacción del ciclo de Krebs. Miren esta reacción. Tengo 4 carbonos que son los que forman el fumarato, 2 grupos carboxilo y 2 carbonos unidos por doble enlace unidos a 2 hidrógenos. Cuando la molécula de agua ingresa en esta reacción enzimática, date cuenta como el enlace doble se rompe y queda un enlace simple y esto crea a un nuevo enlace que sujeta un OH. La molécula de agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. Uno de los hidrógenos se queda con el oxígeno y forma este OH y el otro hidrógeno restante se unió a este CH y quedó como CH2. Míralo aquí, CH y aquí quedó como CH2. Logró romper el enlace doble, dejar el enlace simple y crear un elemento diferente llamado malato. Clase 5 o isomerasas. Las isomerasas se encargan de intercambiar isómeros. Lo que ellas básicamente hacen es hacer un arreglo interno molecular que permite un reordenamiento de la molécula y crea elementos completamente nuevos. Las subclases de las isomerasas son las racemasas, epimerasas y mutasas. Por ejemplo, en la fórmula tenemos el elemento A, después viene el elemento B y después viene el elemento X. ¿Qué hacen las isomerasas? Modifican esto, desorganizan esto para crear un nuevo elemento. Ahora tengo un elemento diferente que es el elemento X, el elemento A y el elemento B. Utiliza los mismos materiales que están aquí para crear algo diferente. Un ejemplo es la glucosa y la galactosa. Una isomerasa puede fácilmente mover los OH de la glucosa y de esa manera crear lactosa. Fíjate que simplemente moviendo este OH que está aquí, lo muevo para acá, automáticamente creo la galactosa. Eso es el reordenamiento intramolecular para crear nuevos elementos. Fíjate que estas enzimas son maravillosas porque, ok, esto es algo muy sencillo. Muevo un OH de aquí para acá. Pero mira, esta es la glucosa 6-fosfato y hay una enzima que se encarga de transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Esto es una aldosa y esto es una cetosa. Esto se representa con anillo de pirano y esto con anillo de furano. O sea, hay que echarle un camión para mover todas estas moléculas y crear un anillo diferente y una estructura diferente. Entonces, estas enzimas son dope. En este ejemplo transformo el L-fumarato en D-fumarato. Fíjate cómo el carboxilo que estaba aquí arriba bajó para acá y creó otro compuesto diferente. Clase 6 o ligasa. Las ligasas, como su nombre lo dice, van a unir, van a ligar sustancias, pero siempre lo van a hacer a expensas de la ruptura de una tercera molécula. Las subclases van a ser las sintetasas y las carboxilasas. Las sintetasas van a ser dependientes de ATP. Algunas carboxilasas van a ser ligasas. Estas van a permitir la unión de dos grupos químicos, pero siempre con la hidrólisis de un enlace de alta energía de un ATP. Voy a unir dos moléculas utilizando la energía que está contenida en el ATP. Miren la formulita. Tengo dos cuadraditos aquí que no están unidos. Utilizo la energía del ATP, libero el ADP y con esa energía logro unir estos dos cuadritos y creo este elemento. Aquí vemos mejor la fórmula. Vemos el elemento A unido al elemento B, utilizamos ATP y generamos el compuesto AB. Mira aquí la piruvato carboxilasa, tengo el piruvato más dióxido de carbono, es transformado en oxaloacetato y para poder yo unir este dióxido de carbono en este elemento, en este metilo que está acá, yo requiero de la utilización de un ATP. Rompo el ATP, genero ADP más PI, rompí el enlace fosfoanhidro y utilicé la energía para crear la unión entre este metilo y este dióxido de carbono y de esa forma creé el oxaloacetato. Yo sé que tú
está bastante pesado, así que vamos a tratar de hacer un resumen. Primero es que tenemos óxido de reductasas que catalizan reacciones de óxido de reducción. Ya sabemos que si una molécula se reduce, tiene necesariamente que haber otra que se oxide. Esto está relacionado con hidrógenos, oxígenos y electrones. Las transferasas transfieren grupos funcionales, grupos aldehídos, acilos, glucósidos, fosfatos, y estas son transferasas. Su representante principal son las quinasas. Transfieren otras cosas. Son prácticamente homólogas de las oxidorreductasas, solo que no transfieren hidrógeno, ni oxígeno, ni electrón. Las hidrolasas se encargan de romper enlaces simples, enlaces covalentes sencillos. Por ejemplo, enlaces tipo éster, glucosídicos, peptídicos, un enlace carbono-nitrógeno sencillo, y utilizan una molécula de agua para hacerlo. Las liasas se encargan de romper enlaces, pero esta vez enlaces dobles, enlaces entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, y también utilizan agua. Las isomerasas se encargan de hacer arreglos intramoleculares, modifican la estructura de la molécula para poder generar un elemento diferente a partir de un elemento original. Las ligasas se encargan de unir sustancias entre sí, de formar enlaces, pero para esto requieren necesariamente de la ruptura de una molécula de ATP, de un enlace de alta energía, para poder formar estos enlaces. Pueden crear enlaces carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, carbono-carbono. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Visita mi página web bioquimicadepastor.com. No olvides visitar mi red social Bioquímica de Pastor. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Dale like, por favor. Muchas gracias por ver este video.